¿Cómo están? Vamos a ir esperando que se sumen desde aquí, desde Capilla del Monte, en Córdoba, Argentina. No sé en el resto del país, sé que hay lugares como Bariloche, el sur, que están con bastante frío, nevadas. Aquí por lo menos parece que estamos ya primavera, veranito, calor, que ya nos han avisado que la semana que viene arranca de vuelta un frío, una semanita de frío despidiendo este invierno. Pero bueno, ya estamos entrando cada vez más en sintonía con la energía creadora de la primavera, con el calor, con la vida, con esa vida que emerge de la tierra. Así que vamos a esperar un ratito. Hoy vamos a hablar de un tema en el que, bueno, a Dios gracias, me han enviado muchos mensajitos, me han contado de muchos síntomas que están sintiendo para saber si qué tiene que ver esos síntomas o esas cuestiones corporales con las transformaciones que estamos haciendo. Así que vamos a compartir un poquito, dialogar un poquito sobre esto. Recuerden siempre, digamos que, bueno, yo hablo siempre, siempre aclaro que hablo desde un lugar más vibracional. Mi capacidad, digamos, mayor es leer la energía, la vibración, las frecuencias, moverme y ver todo ese tipo de manifestaciones a nivel vibracional. Entonces hay aspectos biológicos que si bien pueden tener toda una cuestión detrás, y también hablo a veces de eso porque me gusta que las cosas se abarquen desde diferentes ámbitos. Siempre digo que primero que somos seres holísticos, seres integrales, en donde el alma, el cuerpo, los sentimientos, las emociones, la mente, la racionalidad, son todas como áreas en donde cada uno por ahí se mueve mejor en una o en otra, ¿sí? Pero que todo es una manifestación de la energía, todo se puede leer a través de la energía es una sola, y en sí alguna cuestión que yo lea desde la parte física no debería en algún punto darme mayor, o sea, una información totalmente diferente a alguien que hace una lectura holística o vibracional. ¿Se entiende? ¿Cómo estás, Pauli? Se requiere siempre entender y tener una visión lo más amplia posible, más abarcativa posible. Cuando yo no puedo o está fuera de mi alcance, está bueno que consulte a otros que nutran mi visión. De eso se trata, de que cada uno de nosotros tengamos como una parte de la información, un fractal de la información, ¿sí? ¿Cómo estás, hermosa? Se trata de eso, de que entre todos somos uno y entre todos podemos completar la información, y tal vez la información que me da alguien que ve las cuestiones más a nivel orgánico o más a nivel racional o mental, ¿sí? Me puede nutrir a mí desde mi mirada vibracional. Y seguramente, si esto se trata de un compartir, lo voy a poder entender, ¿sí? Lo voy a poder interpretar, lo voy a poder vivenciar, voy a poder entender, porque yo intento escuchar siempre que puedo, justamente cuando hablo con personas que tienen una información más nutrida en otras áreas, escuchar abiertamente, plenamente, tratar de correr a un costado la información que yo tengo y sentir esa información que me está siendo brindada. Y cuando eso resuena en mí,
buscar la forma de integrarlo, ¿sí? No, las cosas no están por separado, ¿sí? Entonces, hoy, por ejemplo, subí en mi history una imagen de personas fumigando, ¿cierto?, las plantas, eh, cubiertos todos con unos trajes increíbles a modo de defensa de ese ser humano, de protección, y el análisis es que si así tienen que vestirse para fumigar la lechuga que yo voy a comer, ¿cómo me debería vestir yo, llegado el caso, para comer esa lechuga? O sea, es muy fuerte ver cómo se fumiga a veces desde aviones y las mismas personas que fumigan desde aviones, bueno, tienen un nivel de vida, enfermedades manifiestas que se producen en común, ¿sí? En todas las personas que tienen esas tareas, que te hace pensar, digamos, lo que están echando es veneno, ¿sí? Y ese veneno yo lo voy a ingerir. Y por ahí te dirán, no, pero eso se absorbe, un rastro va a quedar y ese rastro es acumulativo porque mi cuerpo no lo puede despedir. Entonces, hoy, por ejemplo, vamos a hablar justamente del tema del cuerpo, en estas variaciones que está sufriendo el cuerpo, no sufriendo, algunos lo están sufriendo, otros lo están llevando mejor, pero estas variaciones que va teniendo el cuerpo, y por ejemplo, cuando uno habla de ampliar la conciencia, es empezar a detenerme, entre otras cosas, en hábitos que yo antes hacía de manera automática. Entonces, bueno, yo iba y compraba la verdura en la verdulería sin cuestionarme nada, compro, voy a tal lugar, listo, voy al supermercado, compro, lo pongo en mi bolsa, lo llevo. El tema es, a ver, ¿cómo fue tratada esa verdura? ¿De dónde viene? ¿Sí? Cuando yo voy haciendo consciente y me detengo a observar esos hábitos cotidianos, es cuando yo empiezo a enriquecer mi conciencia y por ende, en este caso, mi cuerpo, ¿sí? Porque si yo no me detengo a pensar, simplemente actúo en automático, compro lo que me dice una publicidad y no estoy haciendo consciente un hecho que está íntimamente ligado a la supervivencia mía, ¿sí? A la manutención y al mantenimiento de este cuerpo físico que me fue dado para que mi alma transite en este plano y experimente. Entonces, hay que ser, de eso se trata, ¿sí? Ampliar la conciencia. No es únicamente meditar y llegar a otras instancias y ver otras dimensiones y todo eso, ¿sí? Tiene que ver también con esto de que yo pueda ir haciendo cada vez más consciente y me pueda poner más minuciosa en aquellas cosas cotidianas que por lo general hago en automático, ¿sí? Y de repente, ¿cómo estás, Sonia? ¿Cómo estás, Pichu? Y de repente me empiezo a cuestionar cosas como esto, a ver, y veo una foto de estas fumigaciones de las plantas, cómo están protegidas las personas que fumigan, y realmente yo me detengo a pensar, ¿voy a comer eso? Y el tema es que de repente, cuando yo voy a un supermercado, no, no veo a ese ser todo camuflado fumigando la lechuga. Me está envuelta en un hermoso paquetito que dice producto natural, ¿sí? Con un packaging hermoso, en ocasiones realmente demasiado packaging en diferentes verduras, y yo no estoy viendo a ese ser fumigando. Me lo ofrecen de una manera deliciosa, me lo ofrecen de una manera tentadora, me lo ofrecen como algo natural, porque ahora lo natural está de moda y es bueno, entonces me hacen hincapié en que eso es natural, ¿sí? Entonces, todas esas cosas es el momento en el que uno se deja llevar por la forma, como digo yo,
tal vez yo compro ese producto porque estoy comprando una forma que cierta estructura social y sistema me dice que es bueno. ¿Sí? Por ahí veo una lechuguita más o menos llena de tierra y digo, y por ahí es de un productor orgánico que hace las cosas mucho mejor que aquel que te lo vende en un packaging hermoso. Entonces, ese es el punto en el que cuando yo empiezo a ampliar mi conciencia, puedo tener cierto discernimiento y empezar a dejarme llevar por una lectura vibracional que va más allá de la forma y que yo ya detrás de la forma quiero ver qué hay en esencia, y ahí es donde me empiezo a poder nutrir desde otro lado, ¿sí? Entre las cosas, digamos, que nuestro cuerpo físico va a experimentar en el cambio a la quinta D, está vinculada con la alimentación, indefectiblemente, ¿sí? Porque nuestro cuerpo físico en este momento se alimenta para subsistir. Como yo les explicaba por ahí en un webinar que di, este lunes creo, o en un live, no recuerdo, pero nosotros somos seres solares, entre otras cosas, y como seres solares vamos a responder a la vibración del sol, y eso es en realidad lo que los alimenta. Y cuando uno come un alimento es porque todavía nosotros a nivel biológico y celular no estamos del todo desarrollados en esto que uno hace un salto a la quinta D. Es un proceso natural de evolución del cuerpo. ¿Cómo estás, Jessy? ¿Llegaste hoy? Saltar a la quinta D es un proceso natural de la evolución del ser humano como raza, ¿sí? Y como tal hay potencialidades, así como las percepciones nuestras que se empiezan a ampliar. Entre esas potencialidades también está cómo absorbemos la energía, cómo la procesamos, ¿sí? Entonces nosotros esencialmente somos seres solares, y cuando comemos llegaste, cuando comemos lo que estamos buscando es optimizar de alguna manera la nutrición que el sol me da. Todavía no estamos biológicamente en el proceso de evolución, en el momento en el que puedo percibir la energía y sintetizarla yo solo, ¿sí? Entonces, ¿qué busco? Busco intermediarios que puedan hacer esa sintetización de la información que trae el sol para yo poder ingerirla y que me nutra a mí. Entonces, cuanto más directo sea el proceso, más nutrición solar voy a tener, ¿sí? Motivo por el cual, por eso, se hace hincapié en una dieta más vegetariana, frutívora y, en lo mayor medida que se pueda, crudívora, ¿sí? Porque al no cocinar o no someter a alimentos a determinadas temperaturas puedo mantener más los nutrientes. Entonces, cuando una lechuga, cuando una planta hace la fotosíntesis, ella asimila la información del sol, genera la fotosíntesis, y cuando yo como un proceso que pasó por un intermediario. Cuando yo como carne, ¿sí? La vaca come el pasto y yo luego, crece el pasto que hace la fotosíntesis, las plantas, luego la vaca lo procesa y luego va a mí. Entonces el intermediario se va prolongando, se va alargando la cantidad de intermediarios en el medio, y cuanto más intermediarios haya en el medio, menor va a ser la carga de información solar que tiene el alimento. Es así de simple. Cuando yo como una fruta, una pera, cuando yo como una ciruela, cuando yo como un higo, cuando yo como una fruta directa, un tomate, estoy absorbiendo la información más directa del sol. En un futuro, nuestro cuerpo va a requerir mayor cantidad, porque energéticamente y vibracionalmente vamos a vibrar con mayor energía, una vibración más alta, y voy a requerir que mi alimentación sea más
pura con menos intermediarios. Entonces, naturalmente hay muchas personas que están rechazando carne. No estoy hablando de una cuestión solamente ética o empática con los animales, ¿sí? Sino la cuestión de que el cuerpo me está haciendo notar de una manera u otra que cuando como carne la paso mal. Entonces, mucha gente que me lo ha comentado dentro de las personas que me han hablado por WhatsApp y todo antes del live de los síntomas, uno que se repite es que mucha gente siente que ya no puede comer carne, ¿sí? Porque eso me está pidiendo como cuerpo, como yo estoy haciendo movimientos energéticos intensos, el cuerpo me está pidiendo que optimice el combustible, como quien diría, que no le ponga nafta común y que le ponga nafta super, como dice, creo que Palmetti, ¿sí? ¿Qué combustible le pones a tu auto? Bueno, este cuerpo es nuestro auto, entonces yo tengo que cuidarlo. Y cuando estoy haciendo realmente desgastes y movimientos energéticos, requiere que el combustible que le ponga sea el mejor. Y me lo va a pedir. Me va a exigir que le dé mejor combustible. Entonces es normal que de a poco me vaya acercando y hayan crecido las producciones orgánicas, ¿sí? Que hayan crecido o se estén fomentando alimentaciones más saludables, ¿sí? Que se estén cuestionando paradigmas alimenticios que antes estaban, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, también, ¿cómo estás, Sebas? Otra de las cosas que es importante en nuestro cuerpo, a ver, Sonia, ¿qué dice? ¿Y qué significaría esas personas que por el contrario no comen otra cosa que no sea carne? Mira, yo creo que nací vegetariana, Sonia, ¿sí? Fue un gran problema para mí, o sea, comí carne hasta grande, porque fui en algún punto obligada. Yo siempre digo que mi mamá tuvo siempre una alimentación muy equilibrada, no es que nos hacía comer solamente carne, sino que nos hacía comer de todo, ensaladas, tartas. Había un día, por ejemplo, que comíamos todo y simplemente ensaladas, ¿sí? Luego comía pescado, comía, o sea, siempre tuve una alimentación muy variada, pero así como conmigo, digamos, mi mamá renegaba para que yo comiera un bife, una hamburguesa, una milanesa, renegaba con mis hermanos para que comieran verduras, ¿sí? Mi esposo actualmente, bueno, ahora se está dejando, pero come carne. Yo creo que son procesos evolutivos. No quiere decir que por una persona esté comiendo solamente carne y mucha carne, no tenga un proceso evolutivo. Tal vez lo esté haciendo por otro lado y tarde o temprano va a decantar que en algún momento el cuerpo le va a pedir que frene. Ya sea por una enfermedad que se manifiesta mucho, ¿sí? El ácido úrico o problemas cardiovasculares, en donde la primera recomendación es dejar de comer las carnes rojas, ¿sí? Entonces, son esas alarmas que prende el cuerpo. Pero me refiero que hay que empezar a dilucidar y no segmentizar y no decir que si hago esto es esto y que, digamos, hay personas muy buenas que llegado el caso pueden estar comiendo carne y personas que no tienen un hábito y una ética muy saludable, digamos, energéticamente hablando, y de repente son vegetarianos. O sea, no, una cosa no quita la otra. Lo que sí pasa es que en este proceso de cambio se va a ir puliendo y lo vemos yo siempre digo que una de las formas de ver que ese cambio está sucediendo es cuando yo veo a las grandes marcas hacerse eco de algo que ya venía instalado hace años. O sea, no sé, hace años y años que yo por lo menos tomo leche vegetal. Antes aún de ser 100% vegetariana. O sea, tomaba leches vegetales, ¿sí? Porque en realidad la leche y muchas cosas de la leche a mí no me gustaban tampoco de chica. Pero vos hoy ves que marcas reconocidas como La Serenísima saca leches vegetales.
Y eso, yo digo, no es porque la Serenísima tenga una ética animal re linda y buena y diga, ay, qué lindo, hay que defender a los animales y esto es más sano. No, lo hace porque ve que hay una demanda de personas que están buscando eso porque en algún punto se están alineando con ese tipo de alimentación. Y eso a mí me hace ver que el movimiento es mucho más grande del que se piensa, porque si no las grandes marcas no tomarían esas decisiones, ¿sí? No considero por eso que las grandes marcas pasen a ser buenas, ¿sí? Ahí está donde no me tengo que dejar llevar muchas veces por la forma, ¿sí? A ver, Jessie dice, en diciembre dejé de consumir carne, no consumo nada y realmente me siento muy bien. En mi caso fue gradual y de un día para el otro ya no deseaba consumir más. Tal cual, hay personas que lo van haciendo de una forma más gradual. En mi caso, como digo, yo desde que era chiquita mi mamá me renegaba para que yo comiera carne. Yo era adolescente e íbamos con mis amigas al shopping, entonces mis amigas se iban a McDonald's y yo me iba a Vía Verde a comer una ensalada, porque realmente en ese momento comía carne, o iba a asados y no comía algunas cosas de carne y la gente me decía, ¿sos vegetariana? No, en ese momento no, pero es que realmente a mí me costaba mucho, hasta que en un momento digo, ¿por qué estoy comiendo carne? O sea, es realmente, en mi caso fue una imposición social. Entonces, cuando yo dije de un día para el otro, no le dije a nadie le dije que iba a dejar de comer carne. ¿Por qué? Porque digo, después viene la policía, ¿no? Y vos decís, ay, me voy a ser vegetariana y si un día te tentaste y te comiste una empanada de jamón y queso, pero vos no dijiste que ibas a ser vegetariana y te salen todos. Y yo dije, ¿será realmente? ¿Será que mi cuerpo quiere vivir de esa manera? Entonces lo hice para mí y cuando ya llegó un punto en que no lo pude sostener más, digamos, socialmente, tuve que blanquear la situación. Pero para mí fue de un día para el otro y la verdad que fue una liberación al punto de que hay muchas comidas que se hacen para suplantar la carne, como lo que es el seitán o determinadas cosas que yo nunca las probé o no necesito, por ejemplo, una salchicha vegana o esas cosas, porque como a mí no me gustaba la carne de entrada, no necesito un reemplazo de un sabor que a mi cuerpo lo rechazaba. ¿Sí? Sí entiendo que hay gente que por salud, porque por costumbre su paladar se acostumbró a ese sabor, requiere estos sustitutos, ¿sí? Y me parece correcto, cada uno lo vive de una manera diferente, pero hay que vivirlo en libertad y sin juicio, ¿sí? No es que, porque vos esto, porque el otro, porque si este hace esto es bueno y porque aquel hace aquello es malo. No pasa por ahí, ¿sí? Pero sí nuestro cuerpo nos va a ir pidiendo gradualmente, eso uno lo tiene que escuchar, que ya, o algunas comidas, o si son muy procesadas, ya no puedo comer la comida procesada, quiero ir y buscar de repente viandas que haga una persona, porque no tengo tiempo de cocinar, pero ya lo procesado me cae mal, entonces busco a una persona que haga viandas de manera más naturales, más orgánicas, más frescas, ¿sí? Todo ese tipo de procesos van a ir pasando. Y otra de las cosas que realmente espero que pase cada vez más es con respecto al agua que tomamos, ¿sí? Siempre uno habla, al hablar de que vamos a pasar a la quinta dimensión, habla y menciona y hacemos mucho hincapié en el tema de que somos seres de luz, ¿sí? Somos seres lumínicos, somos seres de luz y al mismo tiempo, si ustedes se ponen a pensar, somos cuerpos que somos el 70% agua, ¿sí? Y ahí hay una vinculación muy grande, ¿sí? La luz y el agua están muy vinculadas. El agua que tenemos aquí en la Tierra es algo así como, por llamarlo de alguna manera, cuando uno habla, por ejemplo, del oxígeno líquido, o me refiero, el agua es una manifestación de la luz en forma líquida que nutre nuestro cuerpo. El agua de nuestro cuerpo es aquello que se decodifica, ¿sí? Y se va transformando y nos nutre y nos pasa la información a nosotros. Cuando nosotros trabajamos en alguna medicina, cualesquiera que sea,
holística, energética, vibracional, alopática, lo que sea, cuando yo ingiero algo, va a pasar indefectiblemente a las aguas de mi cuerpo y mis aguas se recodifican. Se recodifican a través de un medicamento, se recodifican a través de una planta, se recodifican a través de energía que yo recibo, ¿sí? Entonces, si el agua es una forma de luz y yo soy un ser de luz, tengo que ver que la luz que reciba también sea la más pura. Entonces, por eso es importante nutrir nuestro cuerpo de agua, ¿sí? Porque hay vitalidad y hay vida en esa agua que no existe en algún punto, que fue desdibujada cuando uno toma una bebida carbonatada, una gaseosa, ¿sí? o cuestiones más sintéticas. Entonces, somos un ser de luz y el agua en algún punto es una manifestación de luz en mí. Entonces, cuanto yo más cuide las aguas del planeta, primero, porque si yo tengo que absorber un agua, va a venir de las aguas que ofrece el planeta. Entonces, el cuidado y el amor que yo le doy a la tierra va a venir hacia mí en nutrición a través de un alimento y del agua, ¿sí? Es un ida y vuelta constante, somos uno. Esa parte vamos a tener que ir asimilándola vivencialmente cada vez más fuerte, ¿sí? También, como somos seres solares, ¿sí? Digamos, la energía fotónica de luz que recibimos mayormente viene de nuestro sol y nos comportamos como las plantas. Una de las cosas que ya se están viendo, que lo deben haber visto en los niños, en las nuevas generaciones, es la altura, ¿sí? La altura de nuestros cuerpos, muchas veces cuando se describen a seres de otras galaxias, entre otras cosas, vemos que son muy altos, ¿sí? Y nosotros somos como chiquititos al lado de ellos en algún punto. Pero también estamos viendo, y no de ahora, en realidad ahora es como que se incrementó un poco más, pero ya desde hace varios siglos se está viendo esta este creciente en la altura de las personas. Si uno analiza las camas, por ejemplo, de la Edad Media y las camas actuales, indican justamente cómo el ser humano ha ido creciendo en altura. Eso tiene que ver con muchas cosas. Por un lado está el factor genético, ¿sí? Habrá personas que son más altas que otras y genéticamente eso se transmite. Por otro lado está la luz solar, ¿sí? Yo siempre pongo de ejemplo, yo por ejemplo vivía en Capital Federal, vivía cerca de una calle que se llama Olleros, que es como un bulevar en esa parte donde estaba yo, en donde la mayoría de los edificios en sus veredas tenían unos árboles que le dicen tipas, las tipas, ¿sí? Unos árboles hermosos, muy bonitos. Pero si uno ve una tipa en estado salvaje, en el campo, tiene una altura. Y si uno las ve en Buenos Aires, han cobrado una altura muchísimo más grande. ¿Por qué? Porque la planta busca el sol. Y como busca el sol, se estira en búsqueda de mayor capacidad lumínica. Entonces, en el monte eso no le hace falta y en las ciudades, al lado de los edificios, sí. Y las alturas que tienen las tipas en Buenos Aires no son las mismas que están en el monte. Y lo mismo sucede con nosotros. Entonces, vamos a notar que en ciudades o urbes en donde está cada vez más sesgada la capacidad de absorber la luz, las personas se estiran. Uno lo ve mucho, por ejemplo, en las personas asiáticas, en donde hace algunos años atrás uno los veía como chiquititos y ahora de repente ve personas o japoneses así de 2 metros y algo. Vos decís, ¿qué pasó? Y ahí pasaron muchas cosas, pero entre ellas, una es que la polución que hay en esos lugares y la cantidad de edificios de gran altura están tapando el sol e indefectiblemente y biológicamente nuestro cuerpo va a buscar el sol, ¿sí? Entonces, en las grandes urbes se ven cada vez más esta proporción de gente que está estirándose, por un lado,
Y también en los lugares nórdicos donde hay poca luminosidad o poca capacidad lumínica durante el año, son las personas más altas que en lugares tal vez caribeños de mucho sol, en donde la estatura es más media, ¿sí? Una media. ¿Por qué? Porque ahí no tienen problema para recibir el sol. Entonces, nuestros cuerpos van a ir estirándose también en búsqueda de este sol, y hay un tercer factor que está sucediendo y que es la gravedad de la Tierra, ¿sí? Una de las cosas que nos condensa en este plano material aquí en Gaia tiene que ver con la gravedad de la Tierra. La gravedad de la Tierra nos atrae en algún punto y eso hace que nuestro cuerpo se comprima. Pero como Gaia ya hace un tiempo está en un proceso de estar cada vez más sutil, más energética y vibracionalmente más alta, esta gravedad empieza a disminuir en algún punto. También son cosas que los científicos están estudiando. Vuelta a repetir, esta información uno la puede corroborar por diferentes lados, ¿sí? Entonces, como la gravedad de la Tierra se está modificando, también nuestra altura, ¿sí? Y eso es parte también de un proceso que vamos a llevar a la quinta D. Nuestros cuerpos indefectiblemente van a ser más altos, más largos. No quiere decir que yo con mi 1,63 m ahora voy a pasar a medir 2 metros, olvídense. ¿Sí? Va a pasar por otro lado el proceso mío, pero en las nuevas generaciones y todo eso se va a ver mucho más esta cuestión de la estatura, ¿sí? Otra cosa que nuestro cuerpo seguramente ustedes pueden estar sintiendo, mucha gente me lo mencionó en los mensajes, y que por ahí estamos empezando a escuchar hablar, por ejemplo, de personas que hace un tiempo, como eran menor cantidad, a veces la ciencia no se detenía con tanto recelo y hoy ya se empiezan a estudiar desde otro lado, son las personas paz, ¿sí? Personas altamente sensibles. ¿Qué implica esto? Las personas paz son muy sensibles a muchas cosas, entre ellas a las luces, a los ruidos, ¿sí? Necesitan algo más calmado, algo más amoroso y determinados ruidos, determinadas músicas, determinados volúmenes, determinadas emanaciones de luces o de broncas o emociones expresadas en descontrol, estas personas lo sienten fuertemente. Esas personas altamente sensibles, están teniendo un desarrollo sensorial mayor y en nosotros eso también se está modificando y cosas que antes no tenía problemas, hoy me molestan y yo no estoy hablando con esto por ahí con cuestiones o cosas de la edad, no, antes yo me bancaba la música, el boliche así y ahora no me la banco, no estoy hablando de ese lado, estoy hablando de esa sensibilidad diaria en donde ya noto que no tiene que ver ni por la edad, tiene que ver con la sensibilidad, tiene que ver con la forma en la que yo absorbo la energía, qué energía quiero recibir y qué energía ya no quiero recibir. Tiene que ver con vibración, ¿sí? Entonces nuestro cuerpo se va acomodando y ya no requiere cosas tan bruscas. Quiero algo más en armonía, porque yo me estoy acomodando a la armonía. Entonces ya no necesito que me des un shock, necesito abrirme sensiblemente y que eso fluya y ondee en mí y no que venga con un shock, ¿sí? Quería ver si había alguna duda, algún comentario para continuar. Nuestro cuerpo de luz, hablábamos recién que el agua es importante, que el agua es una manifestación de luz y muchas veces cuando uno tiene cierta sensibilidad, una de las cosas que se puede percibir es el aura y reconocer la luminosidad que un cuerpo tiene o no tiene, ¿sí? Eso también se va a ir incrementando por varias cosas, entre ellas porque nuestro cuerpo lumínico y energético va a cobrar cada vez más fuerza, ¿sí?
va a cobrar más fuerza, mayor luminosidad, va a ser más expresivo, por llamarlo de alguna manera, y yo voy a estar más receptivo, más receptiva, ¿sí? Voy a poder captarlo, se junta, por un lado, el que las percepciones están creciendo, estoy más perceptiva, estoy más sensible, y por otro lado, si las personas están elevando su frecuencia y están creciendo, van a expandir su cuerpo lumínico. Entonces, esa combinación de mayor percepción mía y mayor luminosidad del otro va a hacer que notemos realmente cómo nuestro cuerpo de luz va a cobrar mayor importancia tal vez que el físico. Y el físico y nuestro cuerpo y nuestra mente y nuestra emoción va a poder tener mayor control o interacción consciente a través de mi cuerpo lumínico, ¿sí? Entonces, de ahí es donde se empieza a hablar de desdoblamientos, de determinadas cosas que hoy nos parecen una locura, pero tiene que ver con una cuestión física, natural, de la evolución del cuerpo, ¿sí? Si lo vemos al cuerpo, no solamente a nivel biológico, sino también a nivel holístico, en donde tiene otros cuerpos expresados, que mucha gente los puede ver, que cada vez más gente ve, y eso también se va a incrementar, eso se va a modificar, ¿sí? Otras cosas que me cuentan mucho, no solamente hoy que me han contado, digamos, de sensaciones que tienen, es el tema de los sueños. Cada vez más gente, y sobre todo cuando hay movimientos. Yo, por ejemplo, si bien soy una persona que tiene como un espectro de percepción bastante amplio y puedo ver, escuchar, dibujar, escribir, hago diferentes maneras, capto la información, la verdad que el tema de los sueños era una percepción que se había presentado en determinadas y contadas ocasiones en mi vida, ¿sí? No era algo muy recurrente. De un tiempo a esta parte hay momentos así, cuando baja mucha información, que yo noto justamente que en esos días está bajando más información que en el resto, porque es tanta la información que como mi cuerpo está receptivo, lo absorbe de noche, ¿sí? O sea, lo absorbe de noche, lo absorbe de día, pero quiere más, quiere recibir esa información, entonces lo hace todo el tiempo. Hay personas que lo reciben mejor por el sueño, porque todavía la racionalidad o determinadas estructuras están fuertes a nivel consciente, entonces necesitan recibirlas a nivel inconsciente, pero esas actualizaciones quedan en estos sueños que se llaman sueños vívidos. Entonces lo están teniendo muchas personas cuando o reciben sesiones de alta vibración o cuando estamos recibiendo una información alta, ¿sí? A través de las energías fotónicas, lumínicas. Y eso está siendo muy fuerte en estos momentos. Sueño muchísimo, tanta información que llega, sí, tal cual. O sea, hay veces en que vas a decir, oh, y te despertás, porque es como que llega una información muy fuerte, y te despertás y son las 3 de la mañana, y son las 4 de la mañana. Y más o menos tenés que salir a buscar un cuaderno de escribir, porque hay mucho caudal de información. Yo cuando no me acuerdo del todo, dentro de todo me quedo tranquila e intento transmitirle a la gente también que se quede tranquila, que si pasó por el sueño, es una información que ya quedó, que de alguna manera mi cuerpo lo está procesando, que no intenten forzar a acordarse. Lo ideal es tal vez tener hábitos, digamos, diarios, de fortalecimiento de estas prácticas. Si veo que está siendo cada vez más frecuente que llegue la información por allí y yo quiero sacarle el jugo, puedo tener esto, un cuaderno, una lapicera al lado, o hay gente que se despierta y media dormida, a media despierta, lo cuenta y lo graba en el celular. Hay personas que ya se programan para poder recordar el sueño, ¿sí? Se van a la noche a dormir, hacen una meditación, pidiendo que la información les sea brindada en el sueño y que la persona lo pueda recordar o le pueda extraer esa información. A mí muchas veces
entender el mensaje. Si me acuerdo, así tenía que ser, si no lo dejo que pase. Claro, la información ya llegó. A veces es una información que yo al día siguiente lo puedo capitalizar. Y hay veces que por ahí pasará a la semana y a las 2 semanas y ni me di cuenta que estuvo vinculada al sueño, ¿sí? Entonces, si puedo sacar la información de manera consciente, bienvenido sea. Y cuánto más voy a poder sacar la información de manera consciente cuando yo haga cada vez más conscientes hábitos diarios, ¿sí? Cuando yo sea cada vez más un observador o observadora consciente. Cuando yo me transformo en un ser de conciencia, ejerciendo esta capacidad consciente y la expando, todo en mi vida está ligado a eso, ¿sí? Puedo ver la naturaleza, cuando entro a un lugar a comprar algo y veo cierto movimiento energético, en esto que yo les digo, cuando voy a hacer las compras para la alimentación mía y de mi familia, de mis seres queridos, ¿desde dónde lo hago? Cuando compro una ropa, ¿sí? Cuando tengo un hábito, empezar a cuestionarnos sobre todo los hábitos diarios, ¿sí? Desde el trabajo, desde la compañía que elijo, desde los programas que veo, desde la radio, la información que escucho, desde la música que escucho, todas esas cosas que yo me puedo ir deteniendo a pensar y a sentir más que nada. A ver, esto yo lo estoy haciendo porque realmente resuena en mí o porque ya estoy acostumbrada, ¿sí? Porque yo puedo poner la radio, no importa, yo me pongo a hacer las cosas y lo hago para tener un ruido y nada más, que una compañía. Pero ¿qué dice esa compañía? Mi oídito y mi cerebro está activo, está receptando y está llenándose de esa información y yo estoy codificando mi agua corporal con esa información, con esa vibración, con esa música, con ese tipo de expresión cuando tengo personas por ahí que son violentas a mi lado. No, bueno, pero ya está. A ver, ¿sí? Todo ese tipo de cosas, cuanto más yo pueda ser consciente de mis hábitos diarios, de cómo ejerzo, porque esa es la forma en la que yo estoy ejerciendo mi vibración. Y entonces, si de repente veo que tengo una vibración, a mi entender y a mi sentir, bastante tóxica, digo, bueno, entonces estoy tóxica por dentro. Puedo estar vibrando alto, haciendo técnicas, pero a esas técnicas y a eso le va a costar mucho más profundizar, mucho más limpiar, que si yo me detengo y me purifico desde diferentes lados. Entonces, cuando recibo una técnica, cuando hago algo, eso va a accionar mucho más fuerte en mí, ¿sí? Va a tener ese caudal sanador mucho más potenciado. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que detenernos y observarnos y decir, ¿sí? Y ponernos metas y la mayoría de las cosas cuando yo realmente las siento y cuando yo me acepto y cuando yo digo, sí, la verdad que lo que yo quiero es esto, no quiero eso. Cuando yo hago consciente eso, lo que yo siento y respondo coherentemente a mi sentir y a mi vivir, la verdad es que el cambio resulta fácil, no resulta difícil. Hay mucha gente que piensa, por ejemplo, con esto de la alimentación, que me tengo que hacer vegetariano entonces. Y sí, es lo mejor. Ahora, ¿te lo está pidiendo tu cuerpo en este momento o en este momento tu cuerpo está pidiendo otro cambio de hábito? ¿Sí? ¿Te es muy difícil en este momento? ¿Es un esfuerzo? Porque si es un esfuerzo y tenés que hacer 500 cosas, no está tan bueno. También hay que tener en cuenta que muchas veces no nos escuchamos, ¿sí? Una de las formas en las que no nos escuchamos es, por ejemplo, cuando se manifiesta una enfermedad. Si tengo una enfermedad en la que taxativamente me dicen no podés comer carne
o no podés comer esto, probablemente mi cuerpo me esté diciendo, a ver, ya de esto no lo tolero más, no me escuchaste y te tengo que poner un parate, ¿sí? Entonces, pero yo hablo de estas cuestiones que son casi no imposiciones de nuestro cuerpo, sino elecciones. ¿Cómo me siento? Esto que decía Jessie, por ejemplo, que ya dejó de comer carne y se siente con más energía, ¿sí? También ser consciente de que una persona puede ser vegetariana y tener un hábito alimenticio pésimo, extremadamente procesado, ¿sí? O sea, también es vuelta, no es que porque es una forma, esas son etiquetas y esas son formas de estigmatizar, y en realidad lo que uno tiene que conectar es con el sentir de uno y fluir. Y como digo yo, hay gente que me dice, ¿qué sos? ¿Vegana, vegetariana? ¿Sos esto? ¿Sos eso? Soy yo, o sea, como siento. No me importan las etiquetas ponelas vos si querés, digamos. Obviamente a veces para que la gente lo entienda, yo lo transmito así, pero no me considero dentro de esas etiquetas. La gente que me conoce lo sabe. Yo como siento, ¿sí? Y realmente, bueno, siempre desde chiquita sentí no comer carne, entonces realmente no es a lo que siento, no es a lo que me tiente, no es a lo que lo más mínimo. Sí conozco gente que dejó de comer carne y de repente siente un olorcito asado y se desespera. Yo siento un olorcito asado y me descompongo. Entonces, son cuestiones, digamos, orgánicas de cómo responde el cuerpo, ¿sí? Vamos a empezar a ver también cada vez más en esto de ampliar nuestras percepciones, capacidades especiales. Esto que hablaba de que de repente vamos a poder ver con mayor claridad el aura de las personas, los desdoblamientos, las transfiguraciones, muchas cosas que antes eran aludidas o eran supuestamente de personas elegidas y de personas. Vamos a ver que a lo que yo siempre defendía desde chica era que la gente entendiera que por ahí esa capacidad que tenía yo de ver otras cosas no era que estaba loca y que en realidad era algo y que tampoco era paranormal o anormal, al contrario, era algo normal, o sea, estaba en nosotros. Claro que cuando yo era chica, decir que ves otras cosas, ves el aura, ves otros seres dimensionales y toda esa historia, realmente era tomado o como brujería, más o menos, o como alguien que era casi como un dios, ¿entendés? Porque tenía esas capacidades. Y mi lucha interna era convencer a la gente de que no, de que eso, o sea, era normal, era que cualquier persona lo tenía, ¿entendés? Que por ahí yo tenía desbloqueado eso, pero porque la persona tal vez estaba aceptando una estructura y que si dejaba de aceptarla eso se abría solo. Hoy por hoy eso se está viendo, cada vez más gente está teniendo diferentes percepciones, momentos, información, viendo cosas de manera diferente. Alguna gente se asusta con eso, ¿sí? Pero es increíble cómo la realidad que estamos viviendo se empieza como a desdibujar y se está empezando a percibir muchas cosas, ¿sí? Entonces, bueno, todo eso se va a ir incrementando, entonces también ir siendo una autoobservación de notar cosas que yo antes no me pasaban o no me pasaban tan seguido, ahora me pasan más seguido, o ¿sí? Todo eso está bueno autoobservarse porque me va indicando también una forma, la forma en la que mi cuerpo y mi ser se empezó a abrir a la recepción de la energía. Cuando yo cambio mi percepción, cuando yo empiezo a tener otras formas de percibir, puedo entender qué parte o qué bloqueo en mí se disolvió y me permite a mí tener esa perspectiva. Hay mucha gente que estaba acostumbrada a percibir de determinada manera y de repente, por X motivo, por determinado tiempo, ya no percibe más de esa manera y de repente empezó a percibir de otra, todavía no capta que está percibiendo de otra y siente que, ay, no sé, siento que
que ya no, que perdí la conexión. Y en realidad no es que perdió la conexión, sino que se está abriendo otra forma de percepción y el cuerpo necesita profundizar en eso, entonces me lo da más seguido por ese lado, ¿sí? Porque al otro ya lo tengo dominado, entonces necesito ejercitar este. Todo eso también se va viendo. Estoy tratando de leer acá algunas de las síntomas y preguntas y cosas que me han pasado. Bueno, hay gente que me ha dicho, si te tengo que enumerar, acá literal me dijo, Adri me dijo, si tengo que enumerarte todo lo que me está pasando, no sé, tengamos una charla de 1 hora, 2 horas, porque dice, como que no sale de una y entra en otra, y dijo una frase que a mí me encantó, me dijo, estoy tratando de entender y conocer a mi cuerpo de a poco, ¿sí? Y eso le dije, en eso realmente estamos todos, porque nuestro cuerpo se está modificando, nuestras percepciones se están modificando, entonces yo ya no quiero comer lo que comía, no quiero hacer lo que se hacía, porque ahora necesito dormir de noche, porque ahora no quiero trasnochar, porque ahora no quiero comer esto, no quiero escuchar con tanto volumen. O sea, mi cuerpo está cambiando sus formas de percibir, sus formas de reaccionar, y entonces estamos como conociendo nuevamente a nuestro cuerpo y descubriendo que tiene otras formas de manifestarse, y que si yo respondo a eso, de darle la posibilidad del sueño, un sueño reparador, de una cuestión de una comida saludable, de un hábito diario, de un ejercicio, de determinadas cosas, mi cuerpo se empieza a abrir y me empieza a dar otras percepciones y otras formas, y realmente estamos en ese proceso de reconocernos y observarnos, y son tantos los cambios que estamos teniendo que requiere que nos detengamos en esta autoobservación, ¿sí? Bueno, mucha gente me comentó el tema de dejar la carne, los dolores. Una me mencionaba, por ejemplo, hubo 2 que me mencionaban el tema de los calores, no como los calores por ahí, los sofocones o algo así que a veces, o en una época de menopausia o algo, las mujeres suelen tener, o en determinados periodos, digamos, cíclicos de nuestro cuerpo solemos tener. No, ese calor que vos sentís que es como cuando uno hace transmisión de energía, se activan solas cuando las... pero que tu mano ya requiere otra temperatura, otra vibración, se mueve diferente, ¿sí? Y eso de repente lo percibo en todo mi cuerpo. Ya no es las manos cuando voy a hacer una sesión, sino que por momentos siento mi cuerpo entero en esa sensación, ese calor, pero no el calor del sofoco, no, es que mi cuerpo está vibrando diferente en ese momento. Antes lo solíamos percibir en este entrenamiento energético que ha tenido la humanidad con el tiempo, lo solíamos percibir mucho en las manos, porque son un gran vórtice, ¿sí? Pero hoy lo podemos percibir en diferentes partes del cuerpo a eso. Y bueno, que hay muchas personas que perciben no dolores, algunas sí, manifiestas en dolores, pero otros como molestias o cosas en las que yo siento que el cuerpo se está ajustando, ¿sí? Porque es muy diferente el dolor de una enfermedad, las cuestiones que tienen que ver con algo más disfuncional del cuerpo, como puede ser una enfermedad, una lesión o algo así, de este tipo de dolores o molestias que ya no son las formas en que mi cuerpo tiene de transmitirme que comí de más. No, tengo una cuestión en el estómago y no es indigestión, no es que comí pesado, no, es como que necesito hoy hacer ayuno, porque no puedo comer nada, porque estoy como en un proceso de reacomodo, y hoy no como, o como muy livianito, como un poco de ensalada y nada más, ¿sí? Todo ese tipo de cosas que no están vinculadas realmente
Si me comí 20 platos de algo que me destrocé el estómago y siento un revuelto, y no voy a decir que es la energía que estoy recibiendo o el ajuste, le di masazo a mi cuerpo, o sea, hay que ser objetivos y hay que ser claros en esto, ¿sí? Y hay muchas personas que tienen dolores, sobre todo en las partes cercanas a los huesos, en las articulaciones, ¿sí? En las cervicales, en la ciática, en las rodillas, ¿sí? En las caderas. Hay momentos, las partes, los codos, lugares que articulan, lugares que sostienen y están sintiendo dolores allí. Y ahí también volvemos a lo mismo. Uno tiene que empezar a, digamos, diferenciar lo que es una cuestión, una lesión, ¿sí? Netamente, me golpeé, tengo un problema articular degenerativo, tengo un problema que tengo que, no sé, mejorar mi alimentación porque los cartílagos están mal o lo que sea, a esas cuestiones que son ajustes, ¿sí? Y que por lo general lo que sucede es que en vez de hacerse progresivo y que empiezo con un dolor de rodilla y sigo y sigo y sigo y sigo, y va increyendo y va siendo cada vez peor y ya llega un punto en que no aguanto más y voy al médico, porque muchos hacemos eso, o se hace eso en muchas ocasiones. La realidad es que estos dolores articulares son como cuestiones agudas, ¿sí? O pinchazos o cosas que por ahí lo tengo una semana y después la semana estoy perfecta. Y que si tal vez yo soy una persona más consciente, me hago un control y todo, y voy a hacerme un control cuando siento esos pinchazos o esa semana me voy a hacer un control, probablemente el médico no encuentre nada. A esos dolores, a esas cuestiones que cuando vamos a nivel biológico y orgánico no hay nada, pero yo estoy teniendo esos ajustes, es a los que me refiero. Y muchas personas lo están sintiendo, ¿sí? O personas que empiezan a ver cosas diferentes y piensan, estaré mal de la vista, y se van y se hacen estudios y no, están bien de la vista, están perfectas de la vista. Pero ya mi vista no es la vista que yo tenía y tal vez capta más información, ¿sí? Entonces, todas esas cuestiones se empiezan a ver. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo se está recalibrando, va a empezar a funcionar diferente, se está estirando, se está haciendo más liviano en algún punto, se están optimizando los roles de cada una de nuestras células, se está actualizando información dentro de las aguas, ¿sí? Cuando yo les digo, llegan estas tormentas solares yo las acepto, si mi cuerpo acepta esa información, por lo general produce otro de los síntomas que también me han mencionado muchos, que es el cansancio y el agotamiento es como que, y en algún punto ese tipo de cansancio no es un cansancio de estar destruida de trabajar 20 horas, ¿sí? No, tal vez al contrario, trabajé re poco y de repente me siento como que lo hablábamos el otro día creo con Pau, por ahí trabajo menos, pero esas 2 horas que trabajé es como si hubiesen sido 4 o 5 de antes, o sea, estoy como en energía full y de repente mi cuerpo se relaja y necesito descansar, necesito cortar. Entonces se genera una interacción del cuerpo energético que no estábamos acostumbrados. No estábamos acostumbrados, voy, trabajo 8 horas, hago esto, hago el otro, y de repente no, me siento reproductiva, reactiva, y de repente hice en 1 hora, el otro día decía yo en broma, pero por Dios, este viernes que pasó, el viernes anterior, yo creo que en la mañana del viernes, desde la mañana hasta las 2, 3 de la tarde, hice más que tal vez sumando todas las mañanas de la semana. O sea, no me pregunté por qué todo se iba alineando, todo se iba tac, 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 tac. Yo decía, ¿qué pasó? Y fueron 4 o 5, y después fue todo paz y amor y mi cuerpo estaba relajado, pero hubo un movimiento energético tan intenso, ¿sí? Que fue, voy a decir, wow, esto lo hubiese hecho yo tal vez en mucho más tiempo, y de repente se alineó todo y en 4 o 5 horas estaba todo finiquitado
ni siquiera programado, se daba y se cumplía. Entonces vas a decir, wow, ¿sí? Entonces a veces estamos en ese proceso de cansancio porque nuestro cuerpo requiere la relajación para recibir la información, ¿sí? Hay que decir, Pau, dolores asociados al meridiano, riñón, vejiga, bueno, sí, todo lo que es riñón y toda esa parte, aguas, ¿sí? Aguas que se están recodificando y que se están moviendo. Lumbares, hace un par de semanas que tengo con tanto trabajo energético de limpieza. Sí, bueno, si vos estás haciendo un trabajo de limpieza, volvemos a hablar de, por ejemplo, de los movimientos que tiene el agua en nuestro cuerpo, la energía. Yo estoy limpiando energías, ¿sí? Estoy limpiando frecuencias, estoy limpiando creencias. Algunas las puedo hacer de manera consciente, pero otras, como ya están bastante debilitadas en mi cuerpo, cuando yo le hago una sesión de algo, lo que sea, eso se desprende y sale. Y tal vez yo no lo hago consciente que eso se desprendió y salió, pero mi cuerpo tal vez sí me lo va a dar en esto de que los riñones y todo manejan mucho el tema del agua, entonces va a ser por ahí seguramente una de las manifestaciones, ¿sí? Y bueno, en esto de las lumbares, ¿sí? La flexibilidad, porque lo que se nos está pidiendo en algún punto es que seamos más flexibles, que fluyamos, que no nos mantengamos rígidos y duros, porque rígidos y duros en estos momentos indefectiblemente de cambios a nivel humanidad, si yo me pongo rígido me rompo, me lesiono, ¿sí? Entonces se nos está pidiendo a través de esas cosas y esos mensajes que tenemos que ser más flexibles. Yo escuchaba a no recuerdo el nombre, un sociólogo estadounidense, tiene varios libros y todo, una eminencia a nivel de sociología, que él hablaba, cuando llega esto de la pandemia, fue uno de los entrevistados, y él hablaba, entre otras cosas, algo que me pareció maravilloso, es que el ser humano había sido educado en las antiguas décadas, en algún punto, en construir unos buenos cimientos para tener una buena casa, un buen techo, ¿sí? Y eso era como la aspiración de toda persona, a tener su casa y su techo, con unos buenos cimientos para que la casa me dure muchos años. Pero que actualmente, los tiempos que vienen, van a requerir tanta flexibilidad que lo mejor para el ser humano es invertir en una buena carpa, digamos, que me permita moverme e ir de un lado a otro teniendo un buen sostén, digamos, a lo que me cubra, que me permita dormir, que me permita descansar, que me permita vivir, o una buena casilla rodante, digamos, pero que me permita moverme. Ya no necesito el cimiento que me ate, que tenga una estructura. Necesito tener la capacidad de moverme, ¿sí? Y realmente es así. Nosotros hoy tenemos que aprender a soltar muchas estructuras y aprender a fluir y movernos con más naturalidad. Y eso también tiene que ver con esa percepción de lo que mi cuerpo me está diciendo, de lo que mi sentir me está diciendo. A mucha gente la está invitando a moverse del lugar en el que vive, por ejemplo. El cuerpo quiere moverse a otro lugar, a donde resuena mejor, ¿sí? Y en algunos casos ya se hace inevitable, o sea, ya es una cuestión de salud moverse, ¿sí? Entonces, nuestro cuerpo físico va a ir mutando a muchas cosas. Como yo digo en broma, así de que nuestro cuerpo va a tener que elegir hasta las células con las que se va a quedar, porque en esto de ser vibracionalmente más, elevar nuestra frecuencia vibracional, eso va a ir haciendo que se desprendan ciertas estructuras, que se ponga más sutil nuestro cuerpo, y eso tiene indefectiblemente que tener una modificación biológica. O sea, nuestro cuerpo nos acompaña y nuestro cuerpo en este momento está dando grandes, tal vez lo que a nivel físico en otras épocas le llevó miles de años o cientos de años, porque esos cambios que iba sufriendo el cuerpo o cambios sociales que se iban dando, iban siendo
más sutiles, más progresivos, más llevaba un tiempo hasta que algo se instalara, ¿no? Hoy no. Hoy llegó ahora, duró 3 meses y pasó a otra que ya sube el escalón. Ya no me da el tiempo, o sea, si yo no entro en un ritmo adaptativo y me voy a lastimar, porque sinceramente voy a sentir que me empujan, ¿sí? Entonces mi cuerpo no va a poder responder. Entonces, en tanto y en cuanto yo me conecte más conmigo y pueda sentir estos cambios necesarios de mi cuerpo, desde el descanso, desde el tener tal vez otra forma de organizarme a nivel trabajo, en esto de que por ahí tengo 2 o 3 horas que son mucho más óptimas y de repente ¡fup! Desconecto y me pongo receptivo, desde la alimentación, desde la forma de incorporar el agua, qué tipo de agua incorporo, desde los hábitos diarios, todo eso, si yo lo escucho a mi cuerpo me va a ir respondiendo cada vez más, ¿sí? Va a ser esta comunicación, este diálogo que tengo, en donde el cuerpo me va a dar una información y yo le voy a dar información al cuerpo, ¿sí? Cuando yo expando mi conciencia, también le doy una información al cuerpo, que en muchos casos, como es algo más natural y orgánico del cuerpo, el cuerpo lo recuerda porque biológicamente lo tiene incorporado. El hecho de comer vegetales es lo que biológicamente nuestro cuerpo está diseñado. En una época de la historia de la humanidad se tuvo que comer carne, o determinadas etnias o momentos históricos se comió más carne. Eso, bueno, sí, a muchos les vino bien, digamos, pero eso después se empezó a profundizar y a instalar en algunas ocasiones ya arbitrariamente, digamos, con un plan detrás, del mismo modo que el tema de la leche, el mismo modo que los alimentos procesados o sintéticos, en donde mi cuerpo ya le cuesta reconocer lo natural. Entonces prefiero tomar un jugo en polvito de esos de naranja, porque me gusta más que exprimir una naranja. Mi cuerpo está más acostumbrado a la saturación de sabor, azúcares, conservantes, estabilizantes, 500 cosas, que a un sabor natural, ¿sí? Entonces, pero cuando yo empiezo a ir de vuelta hacia la naranja, mi cuerpo lo reconoce mucho más fácil de lo que piensan y empieza a reaccionar más rápido hacia eso. Y eso me va a permitir después hacer otro cambio, porque es natural, ¿sí? Entonces tiene que existir este diálogo, porque todo mi cuerpo se va a transformar cada vez más y voy a ir cada vez más a planos sutiles, desde mi plano físico, que se va a hacer cada vez más sutil, a yo poder percibir los planos más sutiles. Pero todo eso también requiere un compromiso de entender que soy un ser holístico y que simplemente con decir me hago tal terapia o no basta. O sea, ¿qué estoy haciendo con mi cuerpo? Porque mi cuerpo está atravesando y es el vehículo que va a atravesar este proceso, este salto cuántico. Y también tengo, como cuando se prepara un auto para una carrera o cuando si me voy de viaje, tomo ciertas precauciones y cuido el auto y lo pongo a punto. Del mismo modo, nosotros tenemos que poner a punto nuestro vehículo y estar atento a si me hace un ruidito por algún lado, ¿sí? Entonces, necesitamos, este cuerpo nos va a acompañar a la 5D, se va a modificar, se va a transformar, pero requiere un proceso y ese proceso me lo está dictando en este momento y se va a agudizar. Entonces es necesario que se le preste muchísima atención a esos mensajes que el cuerpo me está dando, ¿sí? Porque realmente vamos a necesitar este cuerpito para ese salto tan hermoso que todos queremos dar, y que si estás escuchando esto en algún punto es porque tu conciencia y tu ser resuena con eso de pegar el salto. Quizás no todo de lo que yo dije estás de acuerdo, ¿sí? Como yo siempre digo, no hace falta que estés de acuerdo conmigo, porque yo no estoy buscando convencer a nadie, ¿sí? No me molesta
pensar, que encontrar personas que piensen de una manera o que sientan de una manera diferente. Creo, como siempre digo, que nutre, ¿sí? Y siempre hablo desde una captación energética y vibracional. Entonces, habrá cosas que tal vez yo te diga, te resuenen, pero no las lográs atravesar conscientemente. Y está bien, porque yo muchas veces hablo y emito desde la vibración. Entonces, está bueno también que no intentemos racionalizar y entender todo. A mí me sirve más, en general, cuando tengo que recibir información, sentir cómo siente mi ser. Si mi ser se siente cómodo con esa resonancia, con esa persona. Hay veces que hay personas que dicen cosas que a nivel forma o discurso yo puedo estar de acuerdo, pero está dicho desde una vibración que a mí me pone en alerta, por ejemplo. Entonces yo me pregunto qué tiene más peso, si que estoy comprando el discurso de lo que quiero oír porque va conmigo o la vibración que hay detrás, ¿sí? Y eso lo vemos mucho en estos tiempos que por lo menos aquí en Argentina estamos viviendo, cercano a las votaciones, por ejemplo. Es normal que las personas que quieren ser elegidas nos dicen cosas que queremos escuchar y muchas veces nos dejamos llevar por la forma y no por el sentir, porque mi cuerpo, mi ser seguramente me está diciendo no creo que realmente haga eso, ¿sí? Entonces, hasta en ese tipo de cosas uno tiene que empezar a ver cómo se nutre, qué elige escuchar. No solamente la forma de la palabra que a mí me gusta escuchar, qué vibración acompaña esa palabra, desde dónde está dicha, desde lo orgánico, desde el corazón, desde la forma sincera, o hay una manipulación detrás. Pueden decirme cosas hermosas y ser una manipulación, y pueden decirme cosas duras y estar hablando desde el corazón con total honestidad y amor, ¿sí? Entonces, aprender a discernir, aprender a vivir el mundo de la vibración, implica también ese tipo de cosas, ¿sí? Así que ya hemos cumplido la horita pasadas, pero bueno, es que hoy me han dado muchos síntomas y cosas de las que yo quería hablar, de gente que me contaba justamente que los estaba experimentando. Así que yo les quiero preguntar, bueno, si ustedes quieren preguntar algo, si ustedes quieren comentarme algo, es el momento para ahora, si quieren. He ido leyendo las que han ido apareciendo, pero si les ha quedado alguna duda o se les manifiesta algo que les generó alguna cuestión interna, no sé quiénes están quedando. Si no, bueno, avisarles que, bueno, yo este fin de semana, este sábado, estoy dando de Génesis, que es la primera instancia de la técnica que canalizo, que es Original, que trabaja justamente en esto, en estas escaleras vibracionales que el ser, que nuestro ser integral está viviendo. Todo lo que es Original trabaja justamente en la conexión que cada persona haga con su alma, ¿sí? De nada, Pau. Me quedo más tranquila, que no es que me estoy poniendo vieja. No, hay cosas que uno puede decir y dice, bueno, esto es antigüedad, no vamos a decir vieja, esto es antigüedad. Pero hay otras cosas que no, que realmente uno tiene que aprender a hacer esa observación y distinguir, porque ahí en esa autoobservación está la información. Uno puede discernir la información, ¿sí? Así que no nos estamos teniendo más experiencias, ¿sí? Venimos acá, yo por lo menos, no sé ustedes, me tomé en serio el tema de experimentar en la tierra que he tenido y tengo experiencias para dar y regalar.
me lo tomé en serio al tema de venir a experimentar a la Tierra. Perdón, me estaba entrando una llamada. Les decía que este sábado doy el curso de Génesis, que es la primera instancia de Originals en esta escalada vibracional, que el miércoles que viene, quedando sin batería para que esté cargando, el miércoles que viene voy a hablar de un tema que también varios me han hablado en estos días, en general desde el año pasado. ¿Cómo estás, hermosa? Desde el año pasado mucha gente me empieza a tocar temas y que están como con preocupaciones por lo que se vive a nivel global. En esta última semana, bueno, me han hecho mucho hincapié en todo lo que está pasando en Afganistán, los talibanes, todo ese tema de cosas, bueno, movimientos energéticos en cuanto a esto que estamos viviendo. Entonces, el miércoles que viene de lo que vamos a hablar un poco, para entender, es el título, digamos, del live va a ser El orden del caos, ¿sí? Cómo yo puedo encontrar detrás del caos cierto orden, ¿sí? Del caos surge la creación. Estamos creando un nuevo mundo, motivo por el cual indefectiblemente vamos a ver mucho caos en algún punto y no entendemos o no tenemos la capacidad a veces de percibir que detrás de ese caos hay un orden, ¿sí? Hay un orden mayor que a veces, de vuelta, si uno se centra en la forma, en lo que me venden, en el titular, ¿no? En que aparte les encanta ser alarmistas, porque así generan que la persona vaya y haga clic y lea la noticia. Si yo me corro de ese lugar y simplemente me pongo en un observador neutral y empiezo a ampliar mi visión, no solamente veo este momento histórico, sino que veo el anterior y veo el que viene, puedo tal vez sacar una información, ¿sí? Entonces, el miércoles que viene vamos a hablar de eso, de el orden del caos, vinculado un poco a todas estas sacudidas que estamos teniendo como sociedad en el día a día, en cuestiones que tal vez pueden tener una forma, ¿sí? Política, económica, y que parece que está todo revuelto, y que en realidad no está tan revuelto desde mi punto de vista, ¿sí? Al contrario, yo creo que se está acomodando, que es diferente. Entonces de repente surgen estos movimientos en que uno dice, ay no, pero entonces está todo mal, se perdió todo este avance que se hizo y ahora ¿qué pasa? Paciencia, ¿sí? Hay que respirar, hay que mantener el eje, hay que centrarse, hay que ser un observador lo más objetivo posible, agudizar la sensibilidad, agudizar la percepción, no comprar de entrada lo que me dicen, sino detenerme. Volvemos a lo mismo, es como cuando voy a comprar la lechuga, ¿entendés? No estoy viendo el fumigador detrás de la lechuga. Me venden de una manera magnífica y la otra noticia me la están vendiendo de una manera terrorífica porque quieren que yo entre en una alerta, en miedo, en desesperación. Y yo tengo que ver todo, tengo que ver todo. Entonces, de eso vamos a hablar el miércoles que viene, ¿sí? Este sábado, como les decía, dando el curso, y ya el mes que viene, para las que están desesperadas por ahí, ya va a estar la cuarta instancia, la transmisión de enseñanza de la cuarta instancia de Original, que es AMAE, que tengo ahí un par de personas en estado de desesperación que quieren hacer el curso. Así que, bueno, espero que les haya gustado. Creo que fue un live en donde hubo mucha información, porque como siempre digo, esto, más allá de que esté acá hablando sola, hay un diálogo. Mucha de la información que yo estoy vertiendo acá pasa por las experiencias que ustedes están teniendo y que me brindan, y que entre todos vamos como armando un rompecabezas. Entonces, para mí siempre es más nutritivo cuando ustedes me aportan desde
preguntas, desde experiencias, ¿sí? Desde dudas, desde algo que leí. Todo eso siempre para mí nutre porque generamos lo que yo llamo, ¿no? Es el diálogo, el ida y vuelta. Así que si quieren ir escribiéndome al WhatsApp, a los que tienen mi WhatsApp, sobre el tema que viene, que sé que también va a generar bastante revuelo, los invito a que me escriban, me pregunten, me cuenten sus experiencias, si han tenido una percepción y de repente entendieron que era por otro lado, todo eso, porque a todos nos está pasando. Bueno, los invito a que lo hagan. Me despido, ¿sí? Espero que tengan una hermosa noche, con lindos sueños, con mucha información. Así que bendiciones, luz y evolución. Abrazo, Sonia.